No puedo entender tanto amor sin merecerlo. Él se entregó, su gracia y perdón me regaló. En una cruz por mí murió. En mi lugar por mi culpa se entregó. En esa cruz con su sangre me lavó. Perdonó toda mi maldad, se llevó toda enfermedad. En Jesús tengo sanidad, en Jesús tengo libertad. Mis cadenas Él rompió, por su nombre libre soy. Solo en Él está la salvación, en Jesús. Quiero reflejar tu compasión, que el mundo sepa de tu amor. Quiero reflejar tu santidad, que todos vean a Cristo en mí. Por la mañana tu rostro buscaré, y para siempre mi Dios te alabaré. Perdonó toda mi maldad, se llevó toda enfermedad. En Jesús tengo sanidad, en Jesús tengo libertad. Mis cadenas Él rompió, por su nombre libre soy. Solo en Él está la salvación, en Jesús. Oh, Jesús. Oh, en Jesús. Aleluya, 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 Cristo Salvador. 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 Perdonó toda mi maldad, se llevó toda enfermedad. En Jesús tengo sanidad, en Jesús tengo libertad. Mis cadenas Él rompió, por su nombre libre soy. Solo en Él está la salvación. Tú eres Señor, tú eres el Señor, Cristo Salvador. Aleluya, aleluya, Cristo Salvador. Aleluya, 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 Cristo Salvador.
Dios te bendiga, amados hermanos, que la gracia, la misericordia y el amor de Cristo esté cubriéndote a ti y a tu casa en estos días. Es para mí un gozo, un privilegio estar contigo. Te invito al libro de Éxodo. Es un libro maravilloso, es un libro que nos habla de la libertad. Y en estos días en que estamos viviendo, sentimos la opresión y la necesidad de que hablemos de la libertad. Pareciera que la Iglesia de Cristo en todas partes, después, a través y después de esta pandemia, está enfrentando grandes desafíos y está luchando porque su voz se continúe escuchando como iglesia, en medio de fuerzas que buscan acallarla. Sentimos la opresión, padres, en los sistemas escolares, con las nuevas enseñanzas que se están trayendo, las nuevas ideologías que están llegando, y el afán de callar las voces de los padres. Lo sentimos en todos los niveles de nuestra sociedad, en los medios sociales, en los grandes compañías tecnológicas, y todo eso se siente. Es como una opresión que se cierne, pero es el mejor tiempo para estudiar y leer acerca del tema de la libertad, porque nuestro Dios es un Dios libertador. Vamos a leer los primeros versos del capítulo de Éxodo. Voy a leer los primeros 12 versos, pero vamos a referirnos más tarde a lo que sigue en el capítulo. Pero dice así la palabra de nuestro Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá; Isaacar, Zabulón, Benjamín; Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y se fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que en Jesucristo tú nos has hecho verdaderamente libres, oh Dios. Gracias que en Cristo hay paz y libertad. Gracias, Padre, que tú nos libraste de la opresión del mundo de las tinieblas. Nos transferiste al reino de tu admirable y libre luz. Gracias, Señor, que tú también nos hiciste libres de las mentiras de Satanás. Y Señor, te damos gracias que la verdad del Evangelio de Jesucristo ha traído a nuestros corazones libertad. Te damos gracias que has roto nuestras cadenas. Y te pedimos ahora, oh Dios, que estamos viviendo en tiempos donde nuestra libertad cristiana está siendo sometida bajo prueba. Que tú nos ayudes no solamente a permanecer fieles a ti, sino también a contender en el Espíritu, en la oración y a favor de todo aquello que corresponde a la libre expresión que tú nos has dado. Te pedimos ahora que nos hables a través de tu Espíritu y tu palabra. Y gracias por el eco de tu libertad que vamos a escuchar en las páginas del Éxodo, en la vida de Moisés y del pueblo de Israel. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Cuando yo me mudé a la ciudad de Nueva York en el 1984, uno de los sueños míos era ir y ver la Estatua de la Libertad, porque era uno de los grandes temas de la historia de esta ciudad. Además, el tema de la libertad está, por supuesto, impregnado en toda la historia de esa estatua.
Finalmente, cuando nosotros llegamos en el 84, la estatua estaba bajo reconstrucción y no la pudimos ver. Pasarían quizás 2 años antes de que pudiéramos hacer el viaje hasta donde ella estaba y visitarla. Pero cuando tú llegas, tú la ves erguida en su color menta, con aquella antorcha elevada al cielo y la luz que irradia en las noches. Y por supuesto aquella gloriosa inscripción que tiene en los pies, donde aparece el famoso poema de la poetisa judía llamada Emma Lazar. Y quisiera leerte algunas de sus primeras líneas. Dice allí: dadme a vuestros rendidos, a vuestros desdichados, a vuestras hacinadas muchedumbres que anhelan respirar libertad. Enviadme a estos, los desamparados, los que por la tempestad son azotados. Yo alzo mi antorcha junto al puerto dorado. Y el poema va a continuar, es mucho más largo. Pero en el concepto de que venir a esta nación, en esa emblasonada expresión y en ese poema, estaba ese sentido anhelante de multitudes que venían del mundo entero a Estados Unidos en búsqueda de libertad, la misma libertad que encontraron los peregrinos cuando llegaron y hicieron la primera oración en aquel día de acción de gracias. Ese deseo, ese anhelo que ellos tenían. Y Emma Lazar, siendo judía, conociendo la historia de su propio pueblo, el tema de la libertad resonaba en su corazón, porque para ella ser libre y ser judía habían llegado a ser no mutuamente excluyente, sino una unidad en el pensamiento gracias a los eventos del libro de Éxodo. El libro de Éxodo quiere decir salida. Y por supuesto habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la libertad y la promesa de aquella tierra que Dios les había prometido. Es el sueño de todo aquel que migra en busca de mejores oportunidades y mejores sueños. Pero es más interesante porque el libro de Éxodo comienza donde el libro de los comienzos u orígenes, el libro de Génesis, termina. Termina con Jacob llevando a toda su familia a Egipto por mandato de Dios y encontrando cobertura y protección bajo el varón que Dios ha levantado en Egipto, a su hijo José como primer ministro, para que él proteja y guarde a su pueblo y cumpla la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que Israel estaría y moraría en Egipto por más de 400 años. Y por supuesto aquel clan de 70 personas se ha multiplicado porque han crecido bajo el favor de Dios. Cuando tú estás bajo el favor divino, tu vida florece, tu familia florece, tu casa es bendecida, tus hijos son bendecidos. Estar bajo el favor de Dios es como ser vegetación que está bajo la lluvia. La lluvia cae, las cosas crecen, ¿no es cierto? Bueno, cuando estamos bajo el favor de Dios, prosperamos. Y eso es lo que está diciendo aquí. El pueblo de Israel prosperó por casi más de 350 años, posiblemente. El pueblo de Israel prosperó y creció. Aquellos que piensan que Israel estuvo 400 años de esclavo en Egipto, no es cierto. Nota que gran parte del tiempo que ellos estuvieron floreciendo bajo la bendición de Dios. Por eso dice que se multiplicaron en gran manera, fueron fortalecidos en extremo, se llenó de ellos la tierra. Estaban prosperando bajo la bendición de Dios. Pero, por supuesto, después de ese tiempo, en la última generación, se levanta un nuevo rey. Historiadores nos dicen que era un rey que pertenecía no a la dinastía que había llegado hasta ese momento, sino una nueva dinastía que se levanta en la nación de Egipto, y uno de ellos, más de descendencia semita que egipcia, llega a ocupar el trono. Y por supuesto, este se levanta y tiene una visión diferente a la visión que había tenido. Él no conoce quién es José, o por lo menos si conoce la historia, no reconoce el legado y el patrimonio que José ha dejado en bienestar a la nación de Egipto. Y por supuesto, él se levanta y batalla. Él mira que el pueblo de Israel ha prosperado numéricamente, económicamente,
y quizás hasta son más numerosos que ellos, es lo que se sugiere aquí, lo que la Biblia dice, es lo que él le dice a ellos. No sabemos si él está exagerando, está diciendo la verdad, pero es el temor. En él hay un gran prejuicio, en él hay un gran temor. Él es una fuerza disunitiva, desunidora, y por supuesto él entonces usa el temor, la manipulación, para que todo el pueblo de Egipto empiece a ver a Israel de una manera diferente. Y eso es exactamente lo que sucede. Y de pronto el temor empieza a gobernar. Y se levanta un estilo de gobierno opresivo. Y de pronto el pueblo de Israel empieza a sentir que la temperatura se va elevando. Y empiezan a sudar y empiezan a pedírsele más tributos y a hacerle exigencias y a ordenarles que construyan estas ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Y noten que los judíos posiblemente comiencen con una actitud cooperadora. Ellos están agradecidos por todo lo que Egipto ha representado para ellos. Ellos han prosperado en Egipto, ellos no quieren irse de Egipto. Egipto para ellos ha sido un lugar que realmente ha traído tantas bendiciones. Generaciones enteras se han levantado y ellos han visto el favor de Dios porque se van a ir. Ellos no tienen deseo ni interés de irse de Egipto y Dios lo sabe. Y nota que entonces en medio de todo eso se levanta un plan diabólico. Ese es mi primer punto, un plan diabólico. ¿Por qué digo diabólico? Porque mira, detrás de los bastidores, aparte de los eventos humanos, hay fuerzas espirituales que están moviéndose. Satanás sabe muy bien que se están cumpliendo los 400 años que Dios le había prometido a Abraham. Y era el tiempo para ellos hacer ese paso decisivo y irse de conquista a través del desierto a una tierra que Dios le ha prometido. Satanás sabe que las 7 naciones de aquellos imperios en los cuales él había traído su oscuridad y su maldad, todas esas naciones que se habían corrompido y no habían querido escuchar a los profetas que Dios les había enviado. Él sabe que aquel reino está a punto de desplomarse. Y él sabe que la nación de Israel está levantándose y va a ir para allá. Y él también sabe que cuando Israel tome posesión de la tierra prometida, Dios quiere a Israel allí como una lumbrera para el mundo entero. Para que todo el mundo que estaba en oscuridad encontrara en Israel la luz del mundo. Entonces él sabe que sus planes están por ser atacados fuertemente. Así que él se mueve de manera resoluta, siempre esta semilla de discordia, crea las oportunidades y logra oprimir a la nación judía. Él logra que Israel caiga bajo el yugo opresor del faraón de Egipto. Ahora, el faraón de Egipto tenía sus temores. Sobre Egipto estaba en el norte la tierra de Gosén, donde estaban los judíos, pero más arriba estaban los temidos hititas, un imperio que se estaba levantando y que si venía contra Egipto, Egipto temía que los judíos hicieran algún negocio de paz, alguna negociación, algún pacto y se aliaran con ellos para luchar contra ellos. Entonces, algunos de esos temores estaban fundados en ciertas realidades latentes. Pero lo cierto es que Israel no estaba interesado en nada de eso. Israel estaba feliz en Egipto y estaba agradecidos de ellos. Pero nota que de pronto ellos se dan cuenta de que al esclavizar a los judíos empiezan a recibir grandes dividendos. La infraestructura económica de Egipto de pronto aumenta. Empiezan a tener ciudades de almacenaje. Empiezan a tener grandes avances económicos y prosperidad. Entonces ellos se dan cuenta de que la explotación de esta nación les da beneficios. Y entonces ellos no temen en seguirlo haciendo. Pero notan el plan diabólico de Satanás. Ellos no están conformes con oprimir. Ellos progresan o se mueven más adelante a un control de la natalidad que buscaba la misma destrucción del pueblo judío. Acuérdate que Satanás siempre viene a matar, a robar y a destruir.
Y él quería la destrucción del pueblo judío porque había una promesa desde Génesis 3:15 donde decía que aquel que vendría a pisotear la cabeza de la serpiente, que era Satanás, vendría a través de la mujer, de la descendencia de la mujer, de la semilla de la mujer. Y el pueblo de Israel jugaba un papel preponderante en traer esa semilla a la existencia, porque la línea vendría a través de la nación judía. Él lo sabe y por eso él lucha y trata de destruirla. Y se crean las circunstancias donde ahora la opresión es tan agravante porque ellos atacan a sus niños. Satanás siempre quiere atacar la niñez, siempre quiere atacar la juventud. Los peores demonios y los principados más horrendos que el diablo pueda tener en su reino, puedes tener la seguridad que están enfilados hacia los más vulnerables. Porque si él puede acabar con la niñez y la juventud, él acaba con el futuro de una nación o pueblo. Por eso fue que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años allá en Belén, después del nacimiento del Mesías. Buscando destruir al Mesías, trató de destruirlos a todos. ¿Por qué tú crees que esta misma nación ha visto la muerte de más de 60 millones de niños abortados en el altar del egoísmo y de la conveniencia de millones de personas que lo han hecho? Ese ha sido uno de los grandes pecados de esta nación. Si tú crees que el pecado de la esclavitud fue serio, ese pecado fue terrible para esta nación. Gracias a Dios, eso se ha revocado, gracias a la Corte Suprema, pero déjame decirte, la huella queda. Pero el punto es este, él entonces comienza trabajando con los gremios de estas dos mujeres que se mencionan en el verso 15, Cifra y Fua. Son dos mujeres hebreas que son las parteras o están al frente de los gremios de partera de los egipcios que ayudan, las mujeres egipcias que ayudan, son parteras, se dedican a ayudar a las judías en sus partos. Ahora, nota, por supuesto que ellas han hecho una labor excelente, porque mira lo que ha crecido esta gran nación. Ha crecido por medio de este nacimiento y estas mujeres sin duda fueron usadas por Dios para bendecir al pueblo de Israel. Entonces él las convoca, las llama y les dice, mira, ¿sabes qué? Quiero que ahora, les va a decir en el verso 16, cuando asistáis a las hebreas, le demanda Faraón, en sus partos y veas el sexo, si es hijo matarlo y si es hija entonces viva. Es infanticidio selectivo. Él quiere acabar con los varones porque él sabe que a través de los varones se levantará aquel que traerá libertad al pueblo de Israel. No es que no sean las mujeres o se esté tratando de menospreciar a las mujeres, pero las profecías eran claras de que el Mesías vendría y sería un varón. Entonces él busca la manera de destruir esa línea familiar usando estas mujeres. Lo que él no entiende es que estas mujeres no podían ir en contra de su propia naturaleza. Estas mujeres eran parteras porque ellas amaban la maternidad. Ellos amaban a los bebés. Ellos amaban el momento cuando, después de toda una noche de lucha, traían al mundo una criatura, una nueva esperanza para el mundo. Eso era lo que ellas hacían. Ellas eran amigas que luchaban por la vida. Y pedirles que ahora se conviertan en aquellas que la extinguen era pedirles lo imposible. Pero hasta allá llega Faraón y cuando fracasa, porque estas mujeres no le obedecen, tú sabes lo que sucede. Él entonces va a ordenar que en el pueblo de Egipto toda persona ayude y el pueblo entero tome a los varones nacidos y los lancen al río Nilo y los ahoguen. ¡Qué terrible! ¡Qué falta de conciencia! ¡Qué misericordia tenía este hombre! ¡Qué ambición por el poder! Pero si el plan era diabólico, tú tienes que recordar algo, y este es mi segundo punto. Existía el eco de un pacto
que Dios había hecho con su pueblo. Nuestro Dios es un Dios mantenedor y cumplidor de pactos. Y la esencia de un pacto son sus promesas. Y Dios había dado al pueblo de Israel grandes promesas, como Dios te ha dado a ti. Dios te ha dado grandes promesas en la Biblia, miles de promesas aquí, para que tú las clames, las reclames, se las pidas a Dios en oración. Y Dios le había dado al pueblo de Israel una gran promesa. Él le había dicho, después de estos 400 años yo vendré y los llevaré, los sacaré de Egipto y los llevaré al lugar que les he prometido, el lugar que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, el lugar donde ellos habitaron como forasteros, ahora será propiedad de ustedes. Y Dios se lo había prometido y Dios siempre se lo cumple. El salmista, el Salmo 146:5 dice, bienaventurado es aquel que tiene al Dios de Jacob como su ayudador, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Mira lo que te está diciendo, mira, si tú tienes a Dios como tu ayudador, si tú estás bajo la cobertura de ese pacto que Dios ha hecho contigo, bienaventurado eres, dichoso eres, bendecido eres, favorecido eres, porque Dios cumplirá todas sus promesas. Y Dios estaba obrando. Lo que tú vas a ver en este precioso libro es que Dios, si el diablo obra tras bastidores, Dios también se mueve tras bastidores. Si tú piensas que cuando tú miras lo que ha pasado en esta pandemia, tú dices, yo veo las huellas digitales del diablo por todos lados, mira lo que está pasando, mira lo que se dice aquí, mira las leyes que se establecen, mira lo que pasa en las escuelas, mira ahora lo que no se puede hacer. Mira cuando trató de decir algo, lo mandaron a callar o lo removieron de las páginas sociales. De una u otra razón, porque he escuchado de muchos pastores que han pasado por esta circunstancia y tienen que cuidarse de lo que dicen en las páginas sociales, porque si dicen algo que va en contra de la narrativa establecida, los remueven o los limitan. Entonces, como tú puedes darte cuenta, obviamente nosotros también estamos enfrentando situaciones como esta, pero nota, si nuestro Dios es el Dios de Jacob, estamos favorecidos, porque Dios también está obrando tras bastidores. Dios no desperdicia nada. Esta promesa que Dios ha dado a su pueblo va a redundar en su liberación. Porque mira cómo Dios usa lo que el enemigo ha querido para mal, Él lo usa para bien. Mira, el diablo ha querido oprimir al pueblo de Dios. Ha querido que el pueblo de Dios sencillamente sienta el peso de la opresión enemiga. Pero mira lo que él no contaba. Esa misma opresión es lo que va a encender en el corazón del pueblo de Israel el anhelo y el deseo de la libertad. Va a ser precisamente esa opresión lo que va a hacer que el pueblo de Israel quiera salir de Egipto. Si el sol de la prosperidad hubiera brillado siempre sobre el pueblo de Israel, jamás hubieran salido de Egipto. Irnos de Egipto para irnos aquí a pelearnos allá por una tierra, no, hombre, no. Aquí nos va muy bien, tenemos rebaños, tenemos familia, tenemos casa, todo está muy bien. No hay que ir a ningún otro lado. A veces lo bueno se convierte en lo enemigo de lo peor. Pero Dios va a permitir esa opresión por un tiempo para que el corazón del pueblo de Israel y su voluntad se solidifique y se establezca firme detrás de la voluntad de Dios. Porque Dios había resuelto cumplir su promesa. Y el eco de aquel pacto resonaba en sus oídos y era el tiempo oportuno de Dios para hacerlo. Así que la fe demandaba que ellos se arriesgaran, porque la fe demanda riesgo. Si Abraham no hubiese escuchado a Dios y salido de Harán, ¿qué hubiera pasado? Si el rey David se hubiese quedado detrás del redil, si Rebeca no hubiese viajado y dejado la casa de su padre para irse a ver con su esposo Isaac, ¿qué hubiera pasado? Si Jacob no hubiese bajado a Egipto, ¿qué hubiera pasado? Si Jesús no hubiese abandonado su gloria celestial, ¿qué nos hubiera pasado? La fe demanda riesgo.
La fe demanda que tengamos el valor de hacer las cosas cuando Dios nos pide que las hagamos. Y no puede ser que no sean populares, puede ser que no sean decisiones agradables, puede ser que requieran trabajo, puede ser que requieran que enfrentemos desafíos. Pero si Dios está con nosotros, no hay razón para temer. Cuando el eco de las promesas de Dios vuelve a escucharse en el centro de nuestros corazones, en la caja sonora de nuestra memoria, es importante que obedezcamos. Es importante que tú te muevas, es importante que tú vuelvas. Cuando tú escuchas o sientes la brisa del Espíritu que te llama al arrepentimiento, es hora de arrepentirte. Cuando el Señor te dice, deja eso que estás haciendo, es hora de obedecer. Cuando el Señor te ala con cuerdas de amor y te dice, regresa a mí, es hora de volver a Él. El eco de sus promesas las volvemos a escuchar. Y cuando lo hacemos, es hora de obedecer. Porque Dios no desperdicia nada y Él está obrando tras bastidores. Mientras el pueblo de Israel está luchando, Dios está por enviar el libertador. No, las ruedas del cielo se moverán con lentitud porque son eternas y nosotros andamos con prisa, pero confía en Dios porque cuando Él está obrando, Él va a hacer lo que ha prometido y Dios siempre desea que su iglesia tenga su libertad. Pero escucha esto, para recibirla, este es mi último punto, el tercer punto, necesitamos pasar por una severa gracia. Una severa gracia. Israel va a estar sufriendo por algún tiempo. Ellos van a sentir el peso del yugo opresor. Ellos van a clamar a Dios y por años van a pedirle a Dios que intervenga. Y pareciera que Dios no les está escuchando, porque nada pasa. Las cosas siguen iguales. Las cosas parece que empeoran. Faraón sigue oprimiendo y empeorando el trato. Y tú te empiezas a preguntar, Señor, ¿qué está pasando? Pero mira, Dios estaba obrando. Fue Dios quien puso su temor en el corazón de estas mujeres. Nota el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Mira lo que estas mujeres hacen. Ellas se encuentran en la disyuntiva. O obedecemos a un faraón despiadado y cruel que nos ha exigido esto, o obedecemos a Dios. Y ellas escogieron obedecer a Dios, porque Dios puso el temor de Él en sus corazones. ¿Y saben lo que hizo Dios? Les bendijo. Les bendijo. Después que ellos preservaron a los niños, el faraón les mandó a venir a su presencia y les exigió por qué los niños seguían naciendo, y ellas se excusaron y dijeron, no, es que las mujeres judías son muy robustas y antes de que nosotros lleguemos ellas ya han dado a luz. Entonces él no pudo hacer nada, pero nota, y Dios hizo bien a las parteras, el verso 20, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios obrando tras bastidores. A pesar de la severa gracia, Dios seguía bendiciéndolos. A pesar de los desafíos, Dios los seguía prosperando. Dios les seguía proveyendo. Dios les seguía ayudando. Dios les seguía recordando de que Él era el que era el Señor de su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver. El primer capítulo termina presentando la escena, manifestando el escenario donde los grandes conflictos se van a preservar. Ha delineado las líneas, un pueblo oprimido, un faraón malvado y misericordia. Pero esto es solo el comienzo. En el segundo capítulo Dios va a empezar a moverse poderosamente, levantando al que será el libertador. Pero este hombre tendrá que ser preparado para esta gran obra, para esta gran hazaña. Él tendrá que ser puesto en el yunque
y recibirá los golpes que el acero recibe en la preparación para llegar a cumplir su cometido. Pero déjame decirte, Dios sabe cómo hace las cosas y Él nos promete que si nosotros no quitamos la mirada de Dios, nosotros veremos la gloria de Dios. Tú y yo vivimos en un tiempo donde es fácil mirar alrededor nuestro y decir, Señor, ¿qué va a pasar? Aquellos que no tienen puesta la mirada en Dios o su corazón no está en la palabra, es fácil para que nosotros claudiquemos si no estamos afirmados en la palabra. Estos son tiempos de prueba donde tenemos que afirmarnos. Si tú quieres tener paz en la tormenta, tienes que poner tu mirada en Jesús, tienes que buscar su presencia, tienes que buscar su palabra, porque Dios es el único que te va a dar paz. Pero no te equivoques, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, el eco de su pacto se escucha. El pacto que Jesucristo ha hecho con su iglesia se escucha. La promesa de yo edificaré mi iglesia y las compuertas del infierno no prevalecerán contra ella sigue siendo tan cierto hoy como lo fue cuando Jesús lo dijo o como cuando lo vimos en el libro de los Hechos. Dios sigue obrando y Dios está por moverse poderosamente en esta nación. Y Dios, porque el trono, la base, el fundamento de su trono es justicia y verdad, Dios va a actuar en base a eso y traerá a la luz las cosas que tienen que ser traídas a la luz y confrontará la oscuridad, pero empoderará a su iglesia y la empoderará con su poder. Y la iglesia revestida de su gloria y de su poder y de su misericordia y gracia proclamará su evangelio a un mundo necesitado y perdido y veremos la gloria de Dios. Quizás tú estás pasando por momentos difíciles, por momentos donde te preguntas, Señor, ¿qué está pasando? Quizás estás pasando por circunstancias de prueba o no pierdas la fe. Este es el tiempo donde tienes que agarrarte de Dios con las dos manos. Es cuando tú tienes que decir al oído de Dios las palabras que a Él más le encanta escuchar. Señor, en ti confío. Esas son las palabras que tú tienes que estar diciendo. Aunque la incredulidad te ataque por un lado y la duda y el temor por el otro, y aunque parezca que te estás ahogando, tú sigues mirando a Jesús y diciendo, Señor, yo sé que todo esto va a pasar porque yo en ti confío. Y yo estoy en el hueco de tu mano y estoy seguro en tu presencia y en tu poder. Y si tú hacemos eso, tú y yo veremos que Dios sigue siendo el mismo, el gran libertador de su amado pueblo. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué bueno es escuchar las campanas que nos anuncian libertad. Señor, se escuchan a la distancia, pero vienen tiempos agradables para tu iglesia y para tu pueblo. Vienen tiempos de victoria, vienen tiempos de avivamiento, vienen tiempos de batalla, pero también de grandes triunfos. Nuestra mirada está puesta en ti. Queremos tener la fe que tenía Isaías, cuando él se daba cuenta de que y podía proclamar que tú ibas a ser su ayudador. En Isaías 50, verso 7, él podía decir estas palabras y nosotros queremos repetirlas. Cuando él decía, Isaías 50, verso 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, duro como una piedra, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Y eso es lo que nosotros queremos declarar, oh Dios. Que tú estás con nosotros, que tú estás por nosotros y que nosotros saldremos airosos, porque tú eres un Dios cumplidor de pactos y mantenedor de promesas. Gracias, Señor Jesucristo, porque todas las promesas del Padre son sí y amén en ti para nosotros.
Oh Señor de la iglesia, te adoramos y te bendecimos y proclamamos tu grandeza y tu majestad. Y te damos gracias que tú eres nuestro Salvador, nuestro buen pastor, que guardas con poder de lo alto y autoridad del cielo a los que temen tu nombre. Te pido tu bendición sobre mis hermanos y mis hermanas, para que tú les quites todo temor y los afirmes en la esperanza firme de tu gran libertad. Tú eres el gran libertador nuestro. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y ahora, amados, te enviamos con la bendición acostumbrada. Con mucho amor pedimos a Dios: Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y manifieste en ti su gran misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí.
quien me